Diálogo Directo. Son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos. Saludamos para el segmento de entrevistas de la segunda entrega de Punto Noticias al doctor Daniel Simancas, médico, epidemiólogo y salubrista, director de investigación de la Universidad UTE. Doctor Simancas, qué gusto verle a través de la vía telemática. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En la capital de la República, en la última semana se ha dado sin duda un repunte muy importante de casos de coronavirus actualmente. Hoy, de acuerdo a los datos presentados en las últimas horas por el Ministerio de Salud, tenemos 9.677 casos en Quito, mientras que en Pichincha se suma 10.681 casos en total. ¿Cómo mira usted la situación que atraviesa hoy por hoy la capital de la República y la provincia de Pichincha respecto a esta crisis sanitaria? Muchas gracias, Licenia, a Pichincha Comunicaciones también. Es lamentable, lo dijimos hace muchas semanas, que había que prepararse para que cuando cambie de semáforo la capital se iban a dar muchos más casos, probablemente picos esporádicos. Hemos tenido un pico que llegó la primera semana de julio a un máximo de 700 casos, me parece aproximadamente. Luego empezó a disminuir. Sin embargo, lo que tienen que entender las autoridades y la comunidad es que si tú cambias de estrategia, tienes que esperar 2 o 3 semanas más para ver los resultados. Lo que vivimos, por ejemplo, el ingreso del sector público se va a ver reflejado 2 o 3 semanas luego. Lo que vivimos este fin de semana, la falta de control, el relajamiento de las personas, este mensaje de que no pasa nada, de que salgan, visiten a sus familiares, salgan al parque, vayan a las playas, visiten lugares turísticos, es un mensaje que hace daño, estimada Licenia, a la población, y ese relajamiento, si seguimos en esa actitud, sin tomar decisiones que lamentablemente afectan la economía, pero que salvan vidas, pues tendremos que ir de pico en pico y probablemente en agosto o septiembre tengamos una nueva oleada. Doctor Simancas, estamos en la antesala de un desastre sanitario, como lo han indicado esta mañana varios especialistas, varios médicos, en el sentido de que los casos están saturando más aún el sistema hospitalario de la capital de la República y de la provincia de Pichincha como tal, y que se debería analizar la posibilidad de volver al confinamiento o de restringir algunas medidas, como por ejemplo las que plantean 6 alcaldes de la provincia de Pichincha y la propia prefecta Paola Pavón, que han insistido en estas 4 medidas al COE nacional. Sí, definitivamente yo en el semáforo ya no creo. El semáforo ha sido modificado varias veces y siempre hacia la relajación. La propuesta que hicimos de modificar el semáforo rojo la entendieron mal. Sin embargo, es una cuestión de mensaje también a la población. No es descabellado, el ministro ha dicho que es una bobería regresar. Esas declaraciones afectan a uno de los principales, varios de los centros más especializados del mundo, Australia, Portugal, la misma Argentina, España, todos están haciendo estrategias de confinamiento inteligente, confinamiento selectivo. Hay zonas más contagiosas que otras. Si no tenemos pruebas, desgraciadamente, lo que nos queda es iniciar inmediatamente confinamientos selectivos, ubicando las zonas calientes a través de encuestas, si no tenemos pruebas, nos queda la vigilancia epidemiológica que nunca se ha hecho, activa, comunitaria, formar líderes para que vayan preguntando casa por casa qué es lo que está pasando, quién está infectado. Es cuestión de ver, la gente sale con los resultados positivos y se sube a la moto y sigue haciendo las encomiendas. La gente no está dejando de trabajar, no hay una vigilancia epidemiológica, no hay aislamientos de enfermos, y eso es muy lamentable, nos llevará a una catástrofe sanitaria probablemente. Doctor Simancas, ¿cómo entender entonces la actitud, por ejemplo, del alcalde de Quito, que el día sábado estaba pidiendo ayuda, diciendo que hay muchas personas que están realizando fiestas clandestinas, mostrando fotografías de los operativos, mencionando que el sistema de salud está colapsado,
pero sin embargo él no ha firmado esta carta enviada por la prefecta y por 6 alcaldes de la provincia que están exigiendo al COE Nacional, más que exigiendo, insistiendo en que se tomen en cuenta estas medidas, entre ellas la ley seca, la modificación del toque de queda, entre otras, para un poco tratar de frenar esta ola de contagios que vive la ciudad de Quito, tomando en cuenta que en la provincia apenas se han realizado 29.101 pruebas, hasta los datos conocidos hasta ayer por parte del propio Ministerio de Salud. Lamentablemente, en estos momentos no es entendible la actitud del alcalde. Yo pienso que él también se debe a un consejo, no puede tomar la decisión solo. Y dentro del consejo hay muchas presiones para que no se vuelva a un semáforo en rojo, no se vuelva al confinamiento. Habría que analizar en consejo, si es que se da, quiénes están en contra de esta decisión, quiénes están a favor más de la reactivación económica que de salvar vidas. Están viendo el desastre que están los hospitales en Quito. La gente debe presionar para que se tomen las decisiones correctas. Y lamentablemente, cuando el alcalde en el anterior consejo le preguntó al ministro de Salud si es que él le garantizaba que todos los quiteños iban a tener una atención sanitaria, pues no tuvo empacho en decirle que obviamente que son casos, son muy pocos casos y que el sistema sanitario está presto y le garantizó que iban a recibir atención. Ahora estamos viendo que no reciben, que los pacientes se quedan en las salas de espera, están llenos los hospitales. Nadie se queda sin atención, dice el ministro, y que tienen atención de calidad. Yo no estoy seguro, si preguntan a cualquier profesional de la salud que está en primera línea, si es que los pacientes reciben atención de calidad, atención oportuna, y además la gente debe entender lo que es necesitar un respirador, necesitar ventilación mecánica. Es que el paciente se está muriendo. Un paciente que no puede respirar, que se está ahogando, necesita que se le conecte a un aparato que hace las veces de sus pulmones. No es que un paciente puede estar días esperando un respirador. Y además de eso, Licenia, no van a alcanzar los respiradores, así compren 10, 20, 30, así adapten, no va a alcanzar si no toman una decisión sobre la población. Son 3 millones de personas, son 17 millones de ecuatorianos. Las únicas camas disponibles son pocas del Baco Ortiz, que son para niños, y los niños también se están enfermando. Entonces, si no tomamos una decisión ahora, no vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver en 2 o 3 semanas que la situación empeora de una manera dramática. Si no se da la ley seca que se produjo, que se pidió también. Es decir, ¿qué mensaje está dando a la población? Reúnase con la familia. Ya mismo está listo el fútbol para que usted pueda ver con sus amigos, campañas publicitarias de bebidas alcohólicas, y no hay una ley seca. ¿Qué le estás diciendo a la población? Claro que son irresponsables la gente que empieza a libar en la calle y que no acata las medidas, por supuesto, pero desde la autoridad sanitaria, la venta normal de licor, las reuniones familiares, que ya se va a abrir el cine, que puede ir a la playa, que vaya nomás al parque, que salga con su familia, es inentendible. Doctor Simancas, estudios de epidemiólogos señalan que la situación volvería a ser grave a mediados de agosto o primeras semanas de agosto. ¿Usted coincide con ellos, tomando en cuenta lo que acaba de decir? La situación no está controlada, obviamente. ¿Se podría agravar hasta agosto? Nosotros tenemos el último reporte que hicimos desde el pico de julio. No hemos calculado, por ejemplo, que progresivamente sigue entrando el sector público. Tenemos, me parece que entre 30 y 50 mil empleados que están integrados. Tenemos serios problemas en la EMAP, ¿no? En la EMAP hay mucha gente contagiada y eso es lo que va a ocurrir. Tenemos, me parece que 150 mil empleados del sector público en la capital. Si los 150 mil se introducen en un modelo epidemiológico, vamos a ver que los susceptibles y los expuestos al virus van a incrementar y probablemente la curva nos diga que en 3 o 4 semanas, que coincidiría con los datos que ha expuesto la otra universidad, coincidiríamos en que va a haber un incremento. No podríamos hablar
de oleadas, no podríamos hablar de rebrotes, porque Quito nunca pasó, es una curva alargada, nunca pasó de tener casos, de detener el contagio. Entonces podemos hablar de picos de la primera oleada, y que si se nos viene para septiembre, octubre con el invierno, una nueva oleada, sería catastrófico para la ciudad y para el país, ¿no? De la información que ustedes manejan, doctor, ¿cómo está la situación hospitalaria hoy, lunes 13 de julio de 2020? Hay una, en los reportes que se tienen por las reuniones que hace el municipio, pues se tiene más de 150 pacientes en espera de una cama de hospitalización en UCI, que hace una semana eran 80. 50. Entonces eran 90 de hospitalización y 50 de cuidado intensivo. Ahora se ha duplicado la cantidad de requerimientos de camas hospitalarias, y además tenemos un problema adicional, que somos un solo país, un solo Ecuador, y lo que está pasando es que Tungurahua está colapsado, Latacunga está colapsado, y la Red Pública Integral de Salud dice que los hospitales más avanzados, los que más equipamiento tienen, de los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos, están en la capital, en las ciudades más grandes, Quito, Pichincha, Cuenca. Si Quito está colapsado, ¿qué pasa con las otras provincias que no pueden mandar a sus pacientes, como dice la normativa del Ministerio de Salud, en transferencia, en referencia hacia un hospital de mayor complejidad? Entonces no solamente estamos sacrificando la vida de los quiteños, sino de varias provincias del país que están colapsadas, que tienen 4 respiradores, que tienen 10 respiradores y que no pueden sostener porque el incremento de contagios es ostensible. Y mandan la directriz desde el COE nacional que todos los cantones deberían cambiar de semáforo. Totalmente descabellado. Se menciona en los medios de comunicación que en las últimas semanas se han producido 1.000 personas hospitalizadas, o que hay 1.000 personas hospitalizadas. Si esto no se controla, ¿dónde van a ir las demás que van a necesitar hospitalización? ¿Vamos a llegar al momento catastrófico como en países europeos, Italia o España, y dejar morir a los más ancianos? Ya se está haciendo, dicen. Pregunta por favor a cualquier intensivista. Se está priorizando a pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. En España y en Italia se utilizaron unas herramientas que permitían hacer un triaje de las personas. Eso no puede pasar porque hemos tenido tiempo para prepararnos y tenemos algunas herramientas que nos podrían ayudar a controlar el virus. Ya se está haciendo, no es que tenemos que esperar, se está priorizando a pacientes tanto para hospitalización como para terapia intensiva. Y además de eso, hay mucha gente que va, le examina y regresa a su casa. Y hay que preguntar el número de levantamientos de cadáveres, que a decir del último informe de hace una semana, ya llegaba aproximadamente a 40 cadáveres que se han retirado de calles y de hogares, a decir de lo que pasó en Guayas y lo que pasó en otros mundos parecería poco, pero para las 40 familias que vivieron que su familiar murió en casa o murió en la calle, pues es lamentable. Y esto puede seguirse agravando, es decir, los pacientes llamarán, no recibirán atención del 171, no tendrán acceso a la parte privada, que está costosísima igual, no tienen acceso por dinero, por disponibilidad. Y el otro tema es que acudirán a los centros de salud, acudirán a los hospitales, recibirán una negativa de posibilidad de hospitalizarse, regresarán a su casa y ahí lamentablemente fallecerán. Estamos próximos, doctor Simancas, si no se toman las medidas, digamos, de alguna forma correctivas ahora, en estos días, de vivir un escenario similar al de Guayaquil. Yo soy más positivo, yo creo que no creo que lleguemos a lo que pasó en Guayaquil, siempre y cuando se tomen las decisiones que creo que está en las manos de las autoridades tomar la decisión ahora. Necesitamos 4 o 5 semanas para que se descongestione el sistema de salud, probablemente disminuya el número de despido al sistema sanitario
pero si no se toma una decisión, los pacientes se quedarán 20, 30 días, cada vez los pacientes son más graves, cada vez hay menos medicina, menos insumos, menos equipos de protección, porque se requiere más atención. Entonces, no creo que lleguemos a lo de Guayaquil si es que tomamos una decisión ahora. A este escenario hay que sumarle el hecho de que cada vez también hay más contagiados entre el personal médico y eso es algo de lo que no se está hablando muy seguidamente, muy continuamente, con la regularidad que se debería, porque son ustedes, los médicos, los que están en primera fila atendiendo a la gente. Y si no tenemos personal médico, hablando de médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, todo lo que involucra el personal médico que está afectado, ¿quién va a atender a los enfermos? Es un desastre en cuanto a los médicos. Los estudios indican que entre el 13 y el 20% del personal sanitario se infecta. Hay mucho personal que ha trabajado un mes infectado y no le han hecho las pruebas y sigue trabajando. O sea, se infectan, siguen trabajando, les dan reposo, vuelven a su lugar de trabajo. Para las familias de los médicos es una locura. No le deseo a nadie lo que estamos viviendo, las familias de médicos, que tenemos médicos en casa, porque al ver las imágenes de personas que empiezan a emborracharse, que empiezan a mandar mensajes que quieren salir a la playa, es algo inentendible. Para ellos lo que más les preocupa es recibir el sol, meterse en el mar, y a nosotros lo que más nos preocupa es que un familiar no muera. Entonces es una situación que debe tomarse en cuenta. Además, que hemos sido discriminados por la sociedad, ¿no? Se han sacado a los médicos de los condominios, se los ha estigmatizado, no se quiere vender en los centros comerciales, no se les quiere recibir en las tiendas de abasto y no se les ha dado apoyo también para aislarse de sus familias. Llega el médico totalmente expuesto, 100 veces más expuesto que cualquier persona común, llega a su casa e intenta convivir con su familia. Es desastroso, y que la gente piense o solo esté preocupada de que tiene que salir a correr en el parque en familia, pues me parece que no están siendo considerados como personal médico. Mientras las autoridades se deliberan qué hacer, qué decisiones tomar y más gente sigue muriendo, los ciudadanos, responsablemente, ¿qué debemos hacer? Además de lo que ya se sabe, del uso de la mascarilla correcto, por supuesto, del uso correcto, porque muchas personas no lo utilizan adecuadamente, del lavado de manos, del distanciamiento. ¿Qué más se puede hacer, doctor Simancas, por un lado? Y por otro, el tema de las personas asintomáticas. Ahora se conoce también que hay presintomáticas. ¿Qué tan peligrosas son? ¿Cómo evitar ser contagiadas por personas que ni siquiera saben si portan o no portan este virus? Mira, es importante que la ciudadanía tenga en cuenta algunos conceptos. El primero, hay que hacer un compromiso familiar. No es momento de visitarse entre familias, de hacer asados, de ponerse a beber. No ha pasado el virus. Hay catástrofes familiares de numerosas personas contagiadas dentro de una misma familia por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por ir a comer pizza con los amigos. No es el momento. Hay que hacer un compromiso familiar, que en estos momentos uno no puede enfermarse porque no va a recibir medicación. Los más afectados son nuestros adultos mayores y nuestros padres. Primer consejo. Luego, si usted en la empresa que está trabajando hay algún compañero con que usted compartió, con el que usted se sacó la mascarilla para comer, con el que estaba hablando sin equipo de protección, porque se saca la gente, como no le entienden cuando habla con mascarilla, se saca para hablar. Si usted estuvo en contacto, independientemente de la prueba, tiene que aislarse de su familia, tiene que buscar ayuda de un médico en teleconferencia o un médico amigo. Llámele, escuche, las pruebas rápidas no sirven, son muy malas. Las PCR también tienen falsos negativos, todas las pruebas PCR, independientemente de su técnica, tienen falsos negativos. Es decir, usted puede ser catalogado como sano cuando esté enfermo y contagiar a toda su familia. ¿Qué es lo importante? Sean inteligentes. Si ustedes estuvieron en contacto sin protección con una persona que ha sido diagnosticada positiva, está en altísimo riesgo de haberse contagiado, más ahora que ha puesto OMS en sus recomendaciones que el virus podría quedar suspendido en el aire y no necesariamente tiene que estar
una persona directamente tosiendo, estornudando frente de ustedes para que se contagien, sino en el aire, en las aglomeraciones, en los medios de transporte, en los restaurantes donde no se ocupa mascarilla, donde no se cumplen los aforos, usted puede ser contagiado, independientemente de que la prueba le salga negativa. Las pruebas tienen sus fallos, pero tienen que ser inteligentes. El uso adecuado de la mascarilla, fundamental. Si usted toca la mascarilla, en la mascarilla está el virus. En su mascarilla es la forma de protegerse del virus. Es obvio que usted tiene que pensar que aquí está el virus. Si usted manipula la mascarilla, está el virus en sus manos. Tiene que lavarse inmediatamente las manos, ponerse alcohol gel, estar alerta de que a través de las manos puede tocar sus ojos. No se toque la cara. Si va a tocarse la cara, tiene que ponerse alcohol gel o lavarse las manos. El distanciamiento, los 2 metros, si es que está al aire libre, incluso si es que está dentro de una misma oficina, incluso más distancia, porque se ha visto que se está transmitiendo por vía aérea y especialmente personas que no utilizan una buena mascarilla, que pueden desprender su respiración por los lados y puede quedarse suspendido el virus. Y el respeto, por favor, si usted está enfermo no vaya a trabajar, por favor, va a entender, el empleador va a entender que usted no vaya a trabajar, no vaya a una dependencia pública, les dan permiso en el trabajo y aprovechan y a sacar la cédula, la gente escupiendo en la calle, se saca la mascarilla, un poquito de responsabilidad social, está la gente muriendo, por favor, entendamos. Muchísimas gracias, doctor, por sus recomendaciones, sin duda muy valiosas todas ellas y la información que nos ha podido compartir en nuestro segmento de entrevistas a través de Punto Noticias de Pichincha Universal. Gracias al doctor Daniel Simancas, médico epidemiólogo y salubrista, director de investigación de la Universidad UTE. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Punto Noticias, un noticiero para usted.